Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Hoy sábado, creo que como iglesia hemos tenido un día, podemos decir, un poco pesado, como cuando el corazón está pesado. Pesado porque no está más con nosotros nuestra querida hermana Darla Fiallos. Ya está con el Señor, ¿verdad? Hoy fue su sepelio en la hora del mediodía. Darla fue miembro de nuestra iglesia, de nuestro grupo por muchos años. Participó de muchas de las áreas de servicio. Hoy me encontraba con alguien y me decía, servimos en tal ministerio y servimos en tal ministerio con ella y hacíamos esto y hacíamos lo otro, y no está más con nosotros. Y la verdad que seguramente que por lo menos una de las canciones que cantamos hoy, seguramente que ella la cantó junto a nosotros no sé cuántas veces. Así que hasta podría ser la última vez que tú o yo hayamos cantado también cualquiera de esas canciones hoy. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Cada día es un regalo de Dios. Por eso debemos de vivirlo como si fuera el último. Por eso debemos de vivirlo no para nosotros, sino para el Señor. Qué bueno que hoy podemos estar aquí y podemos abrir nuestros corazones. Hemos podido exaltar a nuestro Señor, a nuestro Dios, y estamos agradecidos por la vida de Darla. Ha sido magnífico ver el amor que como iglesia le mostramos a ella, especialmente en estos últimos días desde que cayó enferma. Y me hace pensar a mí algo que es bien cierto: la iglesia, con todos y los defectos que como iglesia tenga, hablando de nosotros, somos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia mundial del Señor, sigue siendo la esperanza del mundo. Ustedes y yo somos la sal y la luz del mundo. Quisiera que me acompañaran en una oración por la familia de Darla y que podamos orar por nosotros mismos, pidiéndole a Dios su guía y su dirección por este tiempo aquí. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos gracias, Señor, por la amistad, la hermandad, el privilegio de haber conocido a Darla, Señor. Te rogamos, Señor, por su hija Emily, te rogamos por su madre, sus hermanos, que tú, Dios, puedas poner ese bálsamo, Señor, ese consuelo en sus corazones, Señor. Gracias, Señor, porque un día vamos a volver a verla, Señor. Ese día, Señor, será tan fabuloso, Dios. Padre, guarda nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que nos has dado este día, esta noche, de estar juntos. Abre nuestro corazón, Señor. Ábrelo especialmente a tu palabra, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Está Marisela aquí hoy? Marisela, sí, no está. Bueno, Marisela está de cumpleaños. Los que saben quién es Marisela, la esposa de Enrique, podemos felicitarla. Hoy vamos a concluir. Ya Héctor nos anunciaba el próximo fin de semana. Comencemos a preparar el corazón para venir a tener un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y por lo que hoy vamos a concluir, a cerrar la serie Vencedor que hemos estado hablando. Y hoy queremos hablar uno de los temas que creo que se habla poco, o al menos nosotros hemos hablado poco sobre esta temática, y es sobre la culpa. La culpa es una emoción. La culpa es esa emoción que nos lleva a sentirnos abrumados, angustiados, apenados,
muchas veces avergonzados de haber actuado mal en algún momento determinado, en nuestra forma de obrar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, aún en nuestra forma de decidir en cuanto a nuestras decisiones personales. Una definición de culpa es remordimiento por haber cometido alguna ofensa. Tal y como la Biblia describe al ser humano, describe a un ser humano culpable, culpable de haber pecado, culpable de haber transgredido la ley de Dios. Por esa razón se hizo necesario que Jesucristo viniera a ocupar nuestra posición, el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz, para pagar nuestras culpas. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba ocupando el lugar que tú y yo merecíamos, porque los culpables somos nosotros, éramos nosotros y siempre lo seremos. Así que culpa es remordimiento por haber cometido alguna ofensa. Sentimos culpa cuando sabemos que no hicimos bien, o que más bien hicimos mal, intencional muchas veces o no intencional. Pero en otras ocasiones sabemos que también pudimos haber hecho algo en favor o en bienestar, para ayudar, para servir a otras personas, y también no lo hicimos. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que eso le es pecado. ¿Te habías puesto a pensar qué tan alto es el estándar de Dios? Que dice el que sabe hacer lo bueno, o sea, no solo el que está dedicado a hacer lo malo, pero aún aquellos, tú y yo, que sabemos que es lo bueno para hacer, y el no hacerlo, el no llevarlo a cabo, dice eso es pecado. Y eso entonces nos pone, te pone a ti, a mí, a cada uno de nosotros en un estado de culpabilidad. La Biblia dice que no hay un solo justo. No hay un hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. ¿Quién de nosotros podríamos decir que jamás en la vida hemos pecado? ¿Quién de nosotros podría decir que nunca hemos fallado? ¿Quién de nosotros podría decir que aún después de haber recibido a Jesucristo, de haber conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no hemos obrado mal? Hemos pensado mal, hemos tomado lo que no nos pertenece, hemos hablado mal de alguien, hemos podido ayudar a alguien y no lo hemos hecho. Hemos podido haber hecho más quizás para guiar a nuestros hijos. Hemos podido quizás actuar diferente en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro entorno, para tener una familia más unida. Y quizás no lo hemos hecho. Y muchas veces la culpa comienza a suceder tiempo después de nuestras acciones. Aquella decisión que tomé o tomamos como familia años atrás, hoy está resultando en esto y me siento culpable por eso. Vivir con culpa es una carga demasiado pesada. Cuando hay una verdadera culpa sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, nuestra alma, que nos sentimos culpables por algo que sabemos que cometimos o hicimos, es una carga demasiado pesada de soportar. La culpa siempre nos va a hacer vivir en vergüenza, en angustia y en soledad. El Señor nunca planeó que viviéramos con culpa. Sin embargo, al crearnos, nos dejó esa emoción como una especie de sensor para que pudiéramos entender nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. No hay prácticamente nada fuera de Dios, fuera de Jesús,
que podamos hacer para eliminar, borrar, quitar la culpa de raíz en nuestra vida. Habrán cosas temporales que nos puedan ayudar. Por eso muchas personas, después de haber cometido una acción atroz y comienzan a llenarse de culpa, y entonces comienzan a hacer acciones para compensar aquel mal que hicieron atrás, pero aún así siguen sintiéndose culpables. ¿Te sientes culpable de que tu matrimonio no funcionó? ¿Te sientes culpable de que tus hijos están viviendo una vida tal vez como no es lo que tú hubieses deseado? ¿Te sientes culpable por alguna decisión? ¿Te sientes culpable porque en el pasado, aunque no conocías a Jesucristo, en el caso de mujeres tomaron la decisión de abortar un bebé? Y hoy que están en Cristo, y hoy que conocen la palabra y se dan cuenta de la magnitud de su acto, y a pesar de saber de que han sido perdonadas completamente, se pueden sentir culpables. ¿Hay algo de culpa en tu vida hoy? ¿Hay algo por lo que te sientes culpable? Hoy queremos compartir 5 acciones para liberarnos de la culpa. Una de ellas es la liberación, el ser liberados de la culpa y vergüenza comienza por aceptar delante de Dios mis errores. Comienza por ahí. En cualquier lugar del mundo donde hayan seres humanos que hayan cometido actos y hayan realizado acciones en contra de otras personas o aún en contra de sí mismos, no importa la raza, no importa el idioma, no importa el clima, no importa en qué lugar geográfico, esa persona va a sentir esa emoción de culpa. Así que la liberación de la culpa y vergüenza comienzan por aceptar delante de Dios nuestros errores. Pero el orgullo muchas veces no nos deja aceptar los errores que cometemos. Si recuerdan la historia del hijo pródigo, una historia con mucha enseñanza. Un joven, uno de sus hijos, uno de los 2 hijos de este hombre hacendado, acaudalado, él pues por supuesto había planeado dar su herencia después de su muerte, pero uno de los muchachos le solicitó la herencia en vida y se la solicitó para irse a vivir una vida de derroche, una vida desenfrenada, una vida en la lujuria, y comenzó a vivir, como decimos, la vida loca, y comenzó a derrochar, a gastar, a malgastar el fruto del trabajo de su padre. Tan solo haberle pedido la herencia en vida al padre era como una gran ofensa, porque la herencia se da después de que fallece o que está a punto de fallecer el padre, pero él se la pide en vida y se va y hace de su vida un desastre. Termina el último centavo y entonces comienza a buscar trabajo para poder comer. Y recuerden, esto se da en un contexto judío, y uno de los trabajos, el trabajo que consiguió era de cuidar, alimentar cerdos. El simple hecho de alimentar cerdos para un judío era algo indignante, pues el cerdo es considerado un animal inmundo por ellos en su cultura, en su religión. Así que para este muchacho estar ahí alimentando cerdos, y no solo alimentándolos, sino que él mismo dice que tomaba de esas algarrobas que le daba de comida a los cerdos, porque no tenía que comer. Y estando en esa condición, como que volvió en sí y recordó a su padre y recordó lo que tenía. Y yo creo que su corazón no solo se llenó de arrepentimiento, pero también se llenó de culpa. Lo interesante de la historia es que él tomó una decisión, y la decisión de él fue regresar,
Pero regresar no a cualquier lugar, sino de regresar al lugar correcto. Tú y yo nos podemos equivocar en la vida y nos vamos a equivocar y nos hemos equivocado. ¿Quién no se ha equivocado aquí? Nadie. Unos hoy, otros mañana. Yo no soy perfecto. Pero lo interesante en la historia de nuestras vidas es que cuando nos equivoquemos, cuando volvamos en sí, que Dios nos permita volver en sí, regresemos al lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? A los brazos del Padre, a la presencia del Señor, a su casa, a su presencia. Devolver el gozo de nuestra salvación en su presencia. Así que este joven, lleno de arrepentimiento, lleno de culpa, recapacita. No podía recuperar ni un centavo de lo que le había cedido el padre. Lo había perdido todo. No podía recuperar un tan solo minuto de los días, semanas y meses y años, posiblemente, que vivió en una vida licenciosa. Pero sí podía recuperar algo: su relación con su Dios, el perdón de su padre y ser liberado de la culpa en su alma, por regresar al lugar correcto. En Lucas 15:20 dice: así que, hablando del joven, emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Dios siempre se va a compadecer de nosotros. No importa los errores, no importa cuántos errores, no importa qué tipo de error. Dios, el corazón de Dios es compasivo. Es compasivo. Se compadeció de él y dice: salió corriendo a su encuentro el padre, lo abrazó y lo besó. Y en el verso 21 dice: el hijo le dijo: Padre mío. Esta es una tremenda declaración. He pecado, y lo hace correctamente. He pecado contra Dios. Porque cuando tú y yo pecamos, no estamos pecando en primera instancia contra mí mismo o contra mi prójimo. En primera instancia pecamos contra Dios. Y él lo entendía claramente. Y dice: ya no merezco llamarme tu hijo. ¿Será que alguna vez, hijos, que estamos aquí, todos somos hijos, en algún momento tuvimos nuestros padres en casa, otros todavía tienen sus padres, viven con sus padres? ¿Será que en alguna ocasión, por algo que hiciste, te sentiste indigno, como se sintió este joven, no merecedor de ser llamado hijo de los Orellana, hijo de los Galeas, hijo de los Medina, hijo de los Lanza, hijo de los Flower? Padre, no merezco ser llamado tu hijo. Cuando alguien expresa algo así, viene de lo profundo de su corazón. Y viene de lo profundo de su corazón porque hay una gran cantidad de culpa sobre él y sobre ella, que no puede más con eso, más que declararlo. Y recordemos algo: Satanás es el acusador de los santos, y él aprovecha esos momentos para poder darle mayor peso, mayor fuerza, mayor insistencia a un pensamiento como ese. Ya no merezco llamarme tu hijo. Así que él primero viene y reconoce que le falló a Dios, luego que le falla a su padre. Ese era ese sentimiento de culpabilidad que había sobre él. Y el enemigo lo hace contigo y conmigo. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Porque eso es lo que Dios hace como Padre. Nos recibe, nos acepta, nos perdona y nos limpia. Porque Dios no quiere que andemos caretos y sucios, revolcados con el pecado. Dios no quiere que nosotros caminemos por la vida llenos de culpa,
Por eso nos perdona total, completamente, gratuitamente, a través de la gracia y la obra magnífica de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En segundo lugar, para liberarnos de la culpa, tú y yo necesitamos recibir el perdón otorgado gratuitamente por medio del sacrificio de Jesús. Piensa, cuando conociste a Jesús, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo fue que llegaste a Jesús? ¿Llegaste a Jesús porque todo estaba nice? ¿Llegaste a Jesús porque fue la época en que menos estabas fracasando en tu intento de ser una buena persona? ¿Llegaste a Jesús en ese momento porque era el momento donde mejor te estaba yendo en la vida? Posiblemente sí, pero me atrevería a decir que en la mayoría de los casos es lo contrario. Pero lo interesante es que no importa. Por eso el Señor dice que Él vino a buscar no a justos, sino a pecadores. No vino a los sanos, sino a los enfermos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y por esa razón, al recibir el perdón gratuito por medio de su sacrificio, tenemos libertad, tenemos el perdón, tenemos la libertad. Dios nos entrega, por decirlo de esta manera, un lienzo en blanco para de ahí en adelante comenzar a pintar una vida diferente a la que hasta en ese momento que le conocimos era. ¿Recuerdan la canción que escribió un hermano? Se reunió un buen tiempo entre nosotros. Aquella canción que decía: mi vida era gris, Jimmy Cooper, mas Él la cambió. Aunque alguien no quiera aceptar de que su vida sin Jesucristo es gris, sigue siendo gris. Y más que gris, negra. Pero viene el Señor y la cambia completamente. Dice Romanos 3:24: todos son justificados gratuitamente. Altos, bajos, flaquitos, gorditos, pelones, peludos, todos son justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? ¿Qué es gratuito? Si yo te digo, es un ejemplo, te voy a dar este teléfono gratis, ¿tú me darías algo a cambio? Lo más lógico, no. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que te lo voy a dar gratis. Así que viene y dice: todos son justificados. Es importante entender el aspecto de la justificación bíblicamente. Recordemos que Dios, para ser justo y santo, no podía pasar por alto el pecado. O sea, Dios no podía venir y decir: sí, yo sé que Omar y todos aquí han pecado, pero bueno, voy a hacer como que si no han pecado. No, entonces Dios no sería justo, no sería santo. Entonces el pecado tenía que ser pagado. Pero tú y yo no teníamos la habilidad, la capacidad, los recursos para poder cumplir lo que solo Jesucristo podía cumplir. Así que Jesucristo el justo cargó nuestra injusticia y nos declaró santos, puros e inocentes delante de Dios. El justo justificó a los injustos. Es como que si tú tuvieras algún proceso penal vigente. El otro día veníamos de Tocoa con mi esposa, llegamos en un lugar en la carretera a tomar una sopa y había algunas personas ahí y escuchamos que le dicen un momento a la persona que estaba sirviendo: no, lo vamos a llevar, empáquela para llevar por favor, porque vamos urgidos, porque a la 1 tenemos una audiencia en los juzgados. Imagínate que tú tienes una audiencia en los juzgados, o sea, te han imputado un crimen, un delito, y entonces la Biblia dice
que tú y yo hemos pecado contra Dios. Somos culpables. Pero Dios, en su misericordia, envía a Jesucristo a pagar ese delito tuyo y mío. Y entonces Jesucristo recibe el pago por tu delito y por mi delito, y tú y yo salimos libres. Eso es justificación. Hemos sido justificados, perdonados gratuitamente. Dios no te pide nada a cambio. Dios no te dice: a partir de ahora tenés que caminar sobre huevos. Dios no te dice: a partir de ahora no me falles ni un día en la iglesia. Dios no te dice: a partir de ahora no cuidadito, dejas de diezmar. Dios no te dice eso. Entonces no sería una justificación gratuita, pero es gratuita. Todo eso que mencioné, diezmar, reunirse, servir, etcétera, etcétera, es en respuesta a gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Justificado gratuitamente por su gracia. Gracia lo que significa es algo que recibimos sin tener que pagar nada a cambio, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Un gran problema que los seres humanos tenemos, ¿sabes cuál es? Es que insistimos e insistimos en demostrar que lo que tenemos es porque nos hemos esforzado y nos lo hemos ganado. Pero nadie llegará a la puerta del cielo amparado en una justificación de decir que está ahí y que merece entrar porque Él hizo todo bien acá. Todos tenemos un pasado. ¿Cómo es tu pasado? ¿Cómo fue tu pasado? Y en ese pasado posiblemente hicimos cosas que aún hoy, al recordarlas, nos llenamos de vergüenza. Y decimos: caramba, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber cometido eso? Y yo sé que hay capítulos en nuestra vida que ni siquiera quisiéramos que existieran y que estuvieran ahí. Y aún hoy, al recordarlas, y aún sabiendo que ya fuimos perdonados, nos causan tristeza y nos pueden llenar o nos llenan de culpa. Les mencionaba al inicio una mujeres que antes de conocer al Señor tomaron una decisión equivocada de abortar, y luego llegan al Señor, entienden la voluntad de Dios, entienden el valor de la vida y se llenan de culpa, de tristeza y de vergüenza por algo que sucedió años atrás y aún sin conocer al Señor. Porque la culpa, algo que sí sabe hacer, es perseguir a su víctima. Perseguir a su víctima. Podemos sentir culpa después de saber que hemos sido perdonados. Sí, es posible. Sin embargo, creo que aunque no deberíamos, sin embargo podemos sentir culpa. Sin embargo, esta culpa solo debería de servir para llevarnos o regresarnos o mantenernos en Jesucristo o a Jesucristo. Si hay culpa hoy en tu vida, solo debería de ser para llevarte, regresarte o mantenerte en Jesucristo. ¿Estás en Jesucristo? Cuando te pregunto si estás en Jesucristo, la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? La pregunta es: ¿sabes que si murieras hoy, estás seguro que irías al cielo? Es que hay cosas en mi vida que todavía no he arreglado. Mira, si todos usáramos ese argumento, el cielo estaría vacío. Por eso es que la salvación es gratuitamente. Así que tú necesitas, en primera instancia, recibir el perdón de tus pecados que te da Jesucristo por la fe
en su muerte, en su sacrificio. Yo quisiera invitarte, porque muchos hemos oído o hemos leído sobre Jesucristo, pero es un conocimiento hasta cierto punto intelectual. Pero Jesucristo quiere que tú llegues a Él como llegó el hijo pródigo. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Perdóname. Yo quisiera orar, guiarte en una oración más bien. Si tú estás aquí y quieres realmente, si no lo has hecho antes, recibir a Jesús como tu Salvador personal, quiero pedirles que por favor inclinemos nuestro rostro, y si tú quieres tomar esa decisión, puedas decir lo siguiente: Señor, sé que no merezco absolutamente nada de ti. Sé que te he fallado, que he pecado contra ti. Pero también sé que tú me amas incondicionalmente. Sé que moriste en la cruz para ocupar el lugar que yo merecía, y he sido justificado por tu sangre, por tu muerte. Creo en ti, que eres el Hijo de Dios. Creo que tú, Señor, tienes el poder de darme vida eterna. Yo sé que soy pecador. Yo abro mi corazón a ti y te digo: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona mis pecados. Creo en tu sacrificio. Creo en tu resurrección. Señor, te recibo hoy como ese Salvador único, suficiente y personal. En el nombre de Jesús. Amén. Lo tercero que podemos hacer es, y esto es interesante, podemos o debemos, si queremos liberarnos de la culpa, podemos restituir el daño cuando sea posible. Yo no sé si alguna vez te ha tocado, pero no siempre va a ser posible, dependiendo de cuál fue el error que cometiste o que cometimos, o el pecado que hicimos. Pero en caso de que pueda ser algo que podamos resarcirlo o retribuirlo, eso te va a ayudar a liberarte de la culpa. La restitución es un concepto bíblico. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que revelan la mente y la voluntad de Dios sobre este aspecto de la restitución. Una de las cosas que sucedía en la ley, en el Antiguo Testamento, dice: cuando alguno hurtare. ¿Saben qué es hurtar, verdad? Es tomar algo que no le pertenece, robar. Ay, pero si solo era un lápiz. Ya, pero si solo una libra de carne. Ni la libra entera iba. Hurtar. Si solo era una gallina y hasta renca iba la gallina. Hurtar. Y solo era un burro y bien burro. Hurtar. Cuando alguno hurtare buey o oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. La cuantía de la remuneración oscilaba entre un 100 al 500% de la pérdida que tenía la víctima. La restitución se debía hacer el mismo día que el culpable traía su sacrificio ante el Señor. O sea, además de que tenía que restituirle lo que había tomado 4 veces o 5 veces más, tenía que llevar una ofrenda, le llamaban ofrenda por la culpa.
al Señor. Así era en el Antiguo Testamento. Lo que implica el hacer ese acto de restituir y llevar esa ofrenda al Señor, implica hacer las paces con el prójimo, que hacer las paces con el prójimo es tan importante como hacer las paces con Dios. En el Nuevo Testamento, específicamente en Lucas 19:18, aparece un hombre. Todos lo conocen. ¿Cómo se llama? Harley sabe cómo se llama. Se llama Zaqueo este hombre. Zaqueo era un bandido, era un lépero, era un extorsionador. No sé de qué grupo criminal era, pero lo era. Sin embargo, el evangelio, la verdad, la vida, el camino llegó hasta él. Y Zaqueo, puesto en pie, platicando con Jesús, le dice: Señor, después de que está interactuando con Jesús, le dice: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. No solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. De manera que el evangelio va mucho más allá de introducirnos en la vida eterna. El evangelio no solo es ponernos en una correcta relación con Dios, perdonar nuestros pecados pasados, presentes, futuros, sino que también nos conmina a que nuestras vidas de ahí en adelante es del punto de la cruz, de conocer a Jesucristo, de ahí en adelante sean vidas diferentes, vidas donde anhelemos vivir bajo la justicia de Dios. En tercer lugar, además de restituir, siempre y cuando sea posible, porque alguien que asesinó a alguien, ¿cómo lo restituye? ¿Cómo lo hace? No hay manera, solo el perdón de Dios. En tercer lugar, algo que nos puede ayudar a liberarnos de la culpa es tomar la decisión de vivir mi vida con responsabilidad. Mira, somos creyentes, hemos creído en Jesucristo, pero muchas veces vivimos irresponsablemente, no solo con nosotros mismos, irresponsablemente con la sociedad en general, con la comunidad en particular y con la familia misma específicamente. Está los religiosos judíos y quieren, como decimos nosotros, agarrar en curva a Jesús y hallan el momento propicio para hacerlo. La ley demandaba que si una mujer era encontrada en adulterio, fuera muerta por apedreamiento en la plaza pública de la ciudad. Los judíos se soban las manos y dicen: este es el momento de agarrar en curva a ese carpintero, y se la traen a Jesús. Maestro, encontrada en adulterio. La ley dice esto, esto y esto. ¿Qué dices tú? Y todos conocemos, creo, qué es lo que Jesús respondió: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que nos debe de decir a nosotros es: antes de criticar al que está atrás y al que está delante, al que está al lado, a la derecha o a la izquierda, revisemos si estamos libres de pecado. Pero ahí el Señor viene y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Juan 8, 10 al 11 dice: enderezándose Jesús le dijo a la mujer, una vez que uno a uno se fueron esfumando: ¿dónde están ellos?, le dice. ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Imagínate, Dios es quien le está diciendo eso. No se lo está diciendo el pastor, no se lo está diciendo el cura, no se lo está diciendo ningún religioso, no se lo está diciendo el escriba, no se lo está diciendo el profeta, no se lo está diciendo el apóstol Santiago. Dios mismo le está diciendo: yo tampoco te condeno. Pero le dice una gran verdad que es para ti y para mí hoy. Le dice: vete, ve en paz. Pero no solo ve en paz, desde ahora no peques más. Y el sentido de esta frase, en esta traducción lo dice así, podríamos interpretarlo como: jamás vuelvas a pecar en tu vida, porque ahí sí te van a tostar. Sino que el Señor le dice: ya no practiques el pecado, puedes vivir en libertad, porque yo te doy la gracia, te doy el poder, te doy todo lo que necesitas para poder hacerlo. Así que la mujer se va, no sabemos el resultado, pero igual el Señor lo hizo contigo y conmigo. Nos perdonó. ¿Ninguno te condena? No, Señor, ninguno. Y si alguno me condena es que no sabe que tú ya me perdonaste. Vete y no peques más. El Señor siempre nos va a decir: ve en paz, vete, pero no peques más. O sea, ya no robes. Robaste, ya no lo hagas. Mentiste, ya no lo hagas. Chismeaste, ya no lo hagas, no lo practiques. ¿Tuviste relaciones sexuales con la que no era tu esposa, con la que no era tu esposo? No lo hagas. No lo hagas. 3 formas de practicarlo. Segunda de Pedro 1, 7 al 8, hablando de cómo podemos crecer en la fe, dice: la sumisión a Dios. Eso nos ayuda a practicar ese no peques más, con afecto fraternal. El afecto fraternal, amor, dice, con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que debemos vivir de 3 maneras: vivir bajo el temor de Dios, vivir en rectitud, o sea, en justicia, y vivir en amor. Si tú y yo nos enfocamos nuestra vida en vivir bajo el temor de Dios, en vivir en rectitud, amando la justicia, buscando la justicia, y buscamos vivir en amor, en el amor que no condena, en el amor incondicional, en el amor que viene de Dios, vamos a vivir sin culpa, vamos a vivir sin remordimiento. Tú y yo no tenemos el poder de cambiar el pasado, pero Dios, o con Dios, nos ayuda a cambiar nuestros días futuros. Dios nos ha dado un nuevo comienzo. Por último, cede al Señor el control de tu mente y de tus emociones. Todo lo que pasa, todo lo que haces, todo lo que decides, todo lo que sientes, primero donde sucede es en tu mente. Viene un pensamiento, le das espacio, lo alimentas, lo nutres, lo cuidas, lo sobas, lo pones cómodo, y entonces luego tus miembros comienzan a ejecutar ese pensamiento. Así funciona. Todo lo que haces, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que decido, todo lo que siento, primero sucede en nuestra mente. Por eso es tan importante cuidar, tener una salud mental adecuada, pensar correctamente sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué valemos? ¿Valgo porque hablo en público? ¿Valgo porque esto o lo otro? ¿O porque tengo aquí o porque tengo allá? No. Ceder el control de nuestra mente y nuestras emociones al Señor. Dice 2 Corintios 10:5: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta segunda parte es la que quiero que veamos. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sabes tú que no podemos tener 2 pensamientos a la vez? Podemos pensar en arroz y frijoles al mismo tiempo, y hasta le podemos agregar guineo y un pedacito de queso. Pero no hay forma de tener 2 pensamientos a la vez. Ahí es donde
debemos de practicar algo que los escritores llaman sustitución de pensamientos. Tú no puedes evitar que un pensamiento llegue a tu cabeza. Un pensamiento de tristeza, un pensamiento de culpa, un pensamiento de ira, un pensamiento de lascivia. No podemos evitar eso. Los hombres vemos una mujer, no necesita andar mal vestida una mujer para que nosotros los hombres nos pongamos medio tontos. Y viene o puede venir un mal pensamiento en primera instancia. Pero ¿qué hago o qué haces? ¿Lo cuidas? ¿Lo acaricias? ¿Lo acomodas? ¿Lo alimentas? ¿Lo nutres? Ahí está el problema. Pero si hago la sustitución de pensamientos, en esto pensad. ¿Recuerdan el pasaje? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. Sustitución de pensamientos. Miren, la vida cristiana es práctica, hermanos, es práctica. ¿Quién de ustedes aquí se dedica a la construcción? ¿Algunos se dedican a la construcción? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes se dedica a conducir? ¿Quién es conductor? ¿Quién de ustedes se dedica a costurar? ¿Quién de ustedes se dedica a cortar pelo? ¿Quién de ustedes se dedica a lo que se dedique? Entre más usted practica eso, y a mí me asombra ver algunos peluqueros. Algunos peluqueros hacen malas pelucas, pero otros son unos maestros. Casi ni tienen que ver al cliente. Ellos pueden estar viendo. Han visto que en todos los salones de barbería y salones de belleza hay televisores. Pues él está viendo el partido y te está quitando el pelo y te deja mejor que cuando te está viendo. Aunque yo voy a tener que cambiar porque ya llevo 2 heridas en la cuenta. Pero nos volvemos buenos en la medida que practicamos algo. La vida cristiana es práctica. Miren, las redes sociales nos ponen una cantidad de pensamientos humanistas, egoístas, de lujuria, de tantas cosas. Si eres un creyente, hombre o mujer, nacido de nuevo, alguien que ama a Jesucristo, alguien que quiere honrar a Jesucristo, usa las redes sociales en esa dirección para bendecir a otros. Así que en cuanto a tu vida, si cedes el control de tu mente y de tus emociones al Señor, practicas esa sustitución de pensamientos, vas a experimentar la libertad. Lo vas a hacer, porque puede venir aquella emoción, esa emoción de culpa por algo del pasado o aún algo reciente, de tu pasado reciente, y tú puedes manejarlo con la gracia de Dios, porque Dios no quiere que vivas en culpabilidad. Dios quiere que vivas en libertad. Como un reto, una aplicación esta noche. Ese es el deseo de Dios, que caminemos en libertad, sin culpa. No solo por su perdón, y aquí viene lo importante, sino también por tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Pablo lo mencionaba. Decía que con limpia conciencia sirvo a Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos limpia conciencia. Ya fuimos perdonados, pero que vivamos esa vida diaria con limpia conciencia. Que seamos lo que realmente somos, no que aparentemos ser algo que no somos. Dios quiere que vivamos sin culpa. Él nos ha perdonado, nos ha dado su gracia, nos ha dado la libertad. Nos dice, vete y no, ¿qué? No peques más. Señor, esta noche te damos las gracias por este buen tiempo que nos regalas como iglesia. Te pedimos tu dirección, tu bendición. Guarda cada uno, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor.
Gracias porque tú, Señor, nos has liberado, Señor, del castigo eterno, pero también nos liberas, Señor, de la culpa que podemos sentir y experimentar aquí en esta vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.